Guadalajara, abril de 1992. La capital de Jalisco era una ciudad vibrante, en crecimiento, con mercados llenos, calles vivas, barrios que mezclaban tradición y modernidad. Pero bajo esa normalidad se escondía un enemigo invisible, un monstruo que recorría silencioso las entrañas de la ciudad. Durante días, algunos vecinos habían sentido un olor extraño en el aire, un olor penetrante, metálico, inconfundible, gasolina. Salía de las coladeras, de los registros, de las tuberías. Nadie podía verlo, pero estaba ahí, acumulándose, esperando. Lo que nadie imaginaba era que Guadalajara estaba a punto de vivir una de las mayores catástrofes urbanas en la historia de México. La colonia Analco estaba atravesada por una red de alcantarillado que funcionaba como sistema de drenaje pluvial y sanitario. Muy cerca corrían también ductos de combustible pertenecientes a Pemex, que transportaban gasolina a través de la ciudad. Estos ductos, al igual que muchas infraestructuras mexicanas de la época, carecían de un monitoreo riguroso y presentaban deterioros. Se cree que, debido a fugas en los ductos y a conexiones defectuosas en la red, la gasolina comenzó a filtrarse lentamente hacia las alcantarillas. Al mezclarse con aguas residuales y gases, se generó un cóctel altamente explosivo. El olor comenzó a sentirse días antes. Vecinos y comerciantes de la zona reportaron un aroma penetrante a combustible que emanaba de las alcantarillas. En varias casas, el líquido incluso brotaba por las coladeras. Hubo reportes de niños intoxicados por los vapores, de familias que no podían dormir porque el aire era sofocante. Algunos residentes improvisaron remedios, cubrían las coladeras con trapos húmedos o arena, intentaban ventilar sus casas, pero nada funcionaba. El gas estaba en todas partes. Incluso dieron aviso a las autoridades. El 20 de abril, Protección Civil recibió llamadas desesperadas. La presión vecinal creció tanto que cuadrillas del gobierno acudieron a revisar. Al abrir registros de drenaje, encontraron vapores extremadamente inflamables. Los bomberos y técnicos detectaron niveles anormales, pero la decisión fue no desalojar la zona, sino continuar monitoreando. La explicación oficial era que el problema estaba bajo control. Pemex negó que hubiera fugas en sus ductos y se señaló a la red municipal de drenaje como la posible culpable. Ese error, esa indiferencia institucional resultaría fatal. El enemigo invisible ya estaba allí, concentrándose en silencio en kilómetros de alcantarillado. El 22 de abril de 1992 amaneció como un día común en Guadalajara. El sol iluminaba los techos de teja y las paredes encaladas de la colonia Analco, uno de los barrios más antiguos y concurridos de la ciudad. En las calles, la vida tenía el mismo ritmo de siempre, pero el olor persistente a gasolina todavía flotaba en el aire. A las 10:05 de la mañana, el subsuelo acumuló la presión suficiente. La mezcla de gasolina y gases alcanzó el límite crítico dentro de los drenajes. Un chispazo, quizás por un cable eléctrico en mal estado, un motor en marcha, o incluso una colilla encendida, fue suficiente para desatar el infierno. Primero se sintió un temblor sordo, como un retumbar profundo en la tierra, seguido de un rugido subterráneo que recorría las calles. En segundos, el pavimento se levantó en una línea interminable, partiéndose como si fuera papel. Una onda de choque subió desde el subsuelo hacia la superficie con una fuerza brutal. La primera explosión fue tan poderosa que arrojó automóviles por los aires como si fueran juguetes. Camiones de transporte público quedaron destrozados, levantados de un lado y volcados. Las casas más cercanas colapsaron de inmediato, derrumbándose sobre sus ocupantes. El aire se llenó de un calor sofocante, un fuego que brotaba desde las entrañas de la ciudad. Columnas de humo y llamas ascendían en ráfagas, creando un escenario dantesco. La tragedia no se detuvo ahí. Como un dominó mortal, las explosiones comenzaron a extenderse. Primero en la calle 20 de noviembre, luego en Río Nilo, después en Gante y más allá. En menos de un minuto, un corredor de casi 8 kilómetros de calles quedó convertido en una serie de cráteres ardientes. El asfalto se abría como si hubiera sido arrancado desde abajo por una garra gigantesca. Las banquetas se hundían, los postes de luz caían, los árboles eran arrancados de raíz. El estruendo era ensordecedor, una secuencia de detonaciones que hacía vibrar vidrios a kilómetros de distancia.
Algunos fueron lanzados varios metros por la onda expansiva. Otros quedaron atrapados bajo los escombros de casas, negocios y vehículos. El calor abrasaba la piel, las llamaradas brotaban de las grietas. Muchos corrían sin rumbo, envueltos en humo, cegados por el polvo. Los autobuses que circulaban en esas avenidas quedaron destrozados. El pavimento se abrió bajo sus llantas, partiendo algunos en dos. Los pasajeros no tuvieron tiempo de reaccionar. Las alcantarillas, que minutos antes parecían simples tapas metálicas en la calle, salieron disparadas como proyectiles. La colonia Analco, que apenas unas horas antes estaba llena de vida, ahora parecía un campo de batalla arrasado. El panorama tras las explosiones era apocalíptico. Las calles de Gante, 20 de noviembre, Río Nilo y otras avenidas cercanas quedaron transformadas en fosas gigantescas. El pavimento había desaparecido, dejando zanjas de hasta 10 metros de profundidad. Las casas se habían derrumbado, atrapando bajo toneladas de escombros a familias enteras. El caos era total. Gritos, llantos, sirenas improvisadas y el estruendo de nuevas explosiones que seguían retumbando. El número de víctimas comenzó a crecer en cuestión de minutos. Las explosiones habían terminado, pero lo que quedó fue un escenario apocalíptico. El silencio posterior estaba roto solo por gritos, lamentos y el crujir de estructuras derrumbándose. Cuando las primeras brigadas de rescate lograron acercarse a la zona, lo que encontraron fue una devastación que parecía sacada de una guerra. Cráteres de hasta 10 metros de profundidad y cientos de metros de largo impedían la entrada de ambulancias y camiones de bomberos. Muchas unidades tuvieron que detenerse a varios metros de distancia y los socorristas continuaron a pie. No solo los bomberos y paramédicos participaron, los propios vecinos se convirtieron en rescatistas improvisados. Con palas, cubetas, incluso con las manos desnudas, comenzaron a escarbar entre los restos de casas y negocios derrumbados. Sacaban heridos, cubiertos de sangre y polvo, y los llevaban en brazos hasta donde pudieran encontrar ayuda. La desesperación se mezclaba con valor. Había quienes buscaban a sus familiares, y quienes, aun sin conocer a nadie, corrían a ayudar. El Hospital Civil de Guadalajara colapsó en cuestión de minutos, pasillos repletos de heridos graves, pacientes con quemaduras severas compartiendo camas, cirugías improvisadas en salas sin anestesia suficiente, médicos y enfermeras trabajando sin descanso. Fue necesario improvisar morgues temporales en estacionamientos y bodegas. Cuando finalmente las llamas se apagaron y el humo comenzó a disiparse, la magnitud real del desastre quedó al descubierto. El saldo oficial fue de 212 muertos, pero casi nadie en Guadalajara creyó en esa cifra. Vecinos, rescatistas y organizaciones aseguraban que el número real superaba con facilidad el doble o el triple. Muchas familias completas desaparecieron y en algunos casos nunca se recuperaron los cuerpos, enterrados bajo toneladas de asfalto y concreto. Más de 1,470 personas resultaron heridas, muchas con quemaduras graves, amputaciones y lesiones que cambiarían sus vidas para siempre. Se calcula que 15,000 habitantes fueron desplazados, al perder casas y negocios en cuestión de segundos. El área devastada abarcaba 8 kilómetros de calles, con cráteres gigantescos que dejaron irreconocible la colonia Analco, 1,100 viviendas destruidas, 450 negocios arrasados, calles enteras borradas del mapa, infraestructura eléctrica, hidráulica y de transporte colapsada. La pérdida económica fue enorme, más de $300 millones, en una época donde esa cantidad significaba un golpe brutal para la ciudad y para el país. La colonia Analco nunca volvió a ser la misma. Donde antes había calles llenas de vida, quedaron cicatrices urbanas. Algunas zonas fueron reconstruidas, pero otras se convirtieron en espacios vacíos, recordatorios silenciosos de la tragedia. Tras el desastre, comenzó la búsqueda de responsables. Las investigaciones apuntaron directamente a Pemex, señalando que la gasolina se filtró desde sus ductos hacia la red de drenaje. La negligencia fue evidente. Los reportes vecinales habían sido ignorados y las advertencias minimizadas. El gobierno federal intentó contener el escándalo. Hubo renuncias y destituciones, pero también un esfuerzo por diluir culpas. Algunos funcionarios de Pemex fueron arrestados, aunque con el paso del tiempo, muchos de los responsables quedaron en libertad. El caso generó indignación nacional. La percepción general era clara: la tragedia pudo haberse evitado.
Tras la tragedia, se implementaron nuevas regulaciones en infraestructura, seguridad y protocolos de emergencia. Sin embargo, para los habitantes de Guadalajara, ninguna ley ni reglamento podía devolverles lo perdido.